Buenas noches y bienvenidos a En el Registro, el nuevo programa de entrevistas en profundidad de I24 Noticias. Cada semana conversaré con expertos y tomadores de decisiones de Israel y la región sobre los temas clave que preocupan al Medio Oriente. Me honra presentar a nuestro primer invitado, Ofer Shela. Shela, ex miembro de la Knesset y fundador de Yesh Atid, partido actualmente en la oposición. Es el director del programa de investigación de políticas de seguridad nacional de Israel en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. También es uno de los principales comentaristas deportivos de Israel. Hola, Ofer. Hola. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme. Así que vamos directo al grano. Oficialmente la guerra en Gaza ha terminado, o al menos ha cambiado a un tipo diferente de conflicto. Pero esta fue la guerra más larga de Israel, comenzando con el peor fracaso en la historia del país y terminando con Israel en gran medida aislado en el escenario mundial. Entonces, ¿cómo describirías la posición estratégica actual de Israel? No creo que se pueda hablar de un solo término o de un solo aspecto en la posición estratégica de Israel. Creo que el único logro duradero que podemos decir ahora que perdura, siendo, ya sabes, en el Medio Oriente, el sentido es el no desmantelamiento, pero la eliminación para todos los efectos prácticos en el futuro previsible de Hezbollah, amenaza en el norte tanto por misiles y fuego de cohetes como una amenaza de invasión. ¿Qué me habrías preguntado el 6 de octubre? ¿Cuál es la única amenaza de seguridad con la que Israel realmente no sabe cómo lidiar? Y que en ese momento realmente estaba paralizando y disuadiendo a Israel de hacer cosas. También en otros frentes. Primero que nada, Irán, te habría dicho, Hezbollah y su amenaza desde el norte. Este es otra vez el futuro previsible, eliminado, no solo por el golpe estratégico o el golpe operativo contra Hezbollah, sino también por las condiciones dentro del Líbano, las restricciones que tiene Hezbollah dentro del Líbano y el acuerdo diplomático que Israel tenía con Estados Unidos que le permitía actuar y estar activo en disuadir a Hezbollah o impedir que Hezbollah reconstruya su fuerza en el sur del Líbano. Yo diría que ese es el principal, un logro estratégico importante. Diría que en Irán todavía tenemos... Aún está por verse cuáles serán los efectos y puede que tome mucho tiempo. ¿Cuáles serán los efectos del ataque a Irán? El simple hecho de que Estados Unidos participara en un ataque israelí ya es algo en sí mismo. Es un precedente importante en sí mismo. Pero el efecto que eso tendría, tanto en el programa nuclear iraní como en la agresión iraní hacia Israel en general, aún está por verse. Y creo que en Gaza el peligro, en mi opinión, de que Israel quede atascado en Gaza. Y de hecho, siendo considerado por todo el mundo como que de facto está tomando el control, conquistando Gaza. Ser responsable del destino de 2 millones de palestinos, tener que hacerse cargo de ellos y enfrentar un tsunami diplomático al que usted se refirió, ese peligro aún no ha terminado. Así que los resultados son, ante todo, demasiado prematuros para juzgar realmente y además muy dinámicos. Vamos a llegar a Líbano e Irán en un momento, solo diré eso. Algunos dirán eso. El enfoque en Hezbollah es parte de crear un punto ciego hacia Gaza, como parte de lo que provocó el fracaso del 7 de octubre. Pero vamos a llegar al Líbano, pero específicamente sobre Gaza. Quiero decir, veamos el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, el plan de 20 puntos. ¿Israel tiene lo necesario para asegurar su seguridad futura? La negativa de Hamas a desarmarse y ceder el control es bien conocida por todos. Entonces, ¿este plan está simplemente destinado al fracaso? Yo diría esto, la primera fase, estaba seguro de que la primera fase se iba a cumplir porque era muy obvia y tangible. Israel tenía que retirarse detrás de una cierta línea y Hamas tenía que devolver a los rehenes. Todavía no han devuelto a todos los rehenes ni a todos los cuerpos de los rehenes fallecidos. Pero lo más importante, por supuesto, eran los rehenes vivos. Y yo estaba seguro de que eso iba a suceder.
más allá de eso, creo que el plan de Trump, el plan de 20 puntos, tiene más huecos que queso. Y no en el sentido de que las ideas estén equivocadas. Y creo que esas ideas también fueron propuestas por el presidente Biden, fueron propuestas por expertos externos. Incluso nosotros en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social presentamos ideas similares al principio de la guerra. Y esto definitivamente está en mi mente. Si esto llega a suceder, ¿será bueno para la seguridad de Israel? La cosa es que todo, y lo estamos viendo desde la finalización de la primera fase, ni siquiera la primera fase, el regreso de los rehenes vivos. Estamos viendo que todo en Medio Oriente toma mucho tiempo, todo es complicado, todo tiene muchos detalles. Y no estoy seguro de que esta administración actual y este presidente, quien hizo grandes cosas por Israel en el acuerdo mismo y en otros aspectos, pero no creo que necesariamente hagan cosas a largo plazo o complicadas. Y para mí esa sería la prueba. No los detalles de la fuerza multinacional ni de esta junta de paz o lo que sea, sino la paciencia, la resistencia. Todas las fuerzas externas, empezando por Estados Unidos, pero también Arabia Saudita, los estados del Golfo, Egipto y todos los demás en este sentido. Y una vez más, en mi opinión, el peligro es que en algún momento pierdan la paciencia. Será muy complicado y arriesgado y dirán, ¿quieres Gaza? ¿Te la quedarás? Y como incluso hay elementos políticos en Israel que quieren eso, creo que el peligro se multiplica. Sí, o sea, realmente ves a soldados de Indonesia, de Egipto, entrando en los túneles de Hamás, desmantelándolos, persiguiendo los lanzacohetes de Hamás. O sea, ¿es este un escenario viable en tu opinión? No, no lo es. Y creo que es obvio para todos que el único guardián de la seguridad, por así decirlo, para este acuerdo es las fuerzas de defensa de Israel. Pero hay una gran diferencia entre las fuerzas de defensa de Israel. Hacer esto como parte de este acuerdo político, este acuerdo diplomático que tiene un futuro tanto para Gaza como para los palestinos en general e incluye a la autoridad palestina. O la idea de hacer esto, porque Israel ha decidido que por razones de seguridad, por razones ideológicas, por cualquier razón, va a tomar el control práctico de Gaza. Y esta era la dirección en la que íbamos antes del acuerdo. Así que en ese sentido, incluso lo que tenemos ahora es mejor de lo que teníamos antes de que se hiciera el acuerdo. Por supuesto, también por la cuestión de los rehenes. Pero el peligro sigue ahí. Y el hecho de que una vez más el actual gobierno, la actual coalición en Israel quieren eso, realza el escenario. Sí, mira, esta coalición actual se niega a reintroducir a la autoridad palestina en Gaza, aunque es claramente se ha declarado claramente que si este plan se aprueba, va a suceder muy rápido. ¿Qué opinas del despliegue de fuerzas estadounidenses en Israel a solo 20 millas de la frontera con Gaza? ¿Es esto una señal del compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel o un apoyo a Jerusalén? No desviarse demasiado del guión y apegarse al plan. No estoy seguro de que sea un despliegue. Hay oficiales y personal ahí. No es igual a tener soldados estadounidenses en el terreno asegurando la seguridad de Israel. Creo que ellos están ahí principalmente para demostrar que las entidades, la administración y todos los demás que firmaron este acuerdo van en serio. Creo que están ahí porque esa es la manera estadounidense. Creas la estructura y la llenas por debajo. No veo a soldados estadounidenses, ni indonesios, ni de ningún otro país, como dijiste, arriesgando sus vidas en Gaza. Y todo lo que necesitas para combatir eso es, no sé, 500 hombres con automat Kalashnikova, 47 y Hamas tiene miles de ellos. Así que una vez más, como dije, esto tiene más agujeros que queso en las siguientes etapas. Pero si todas las partes están decididas y si tienen la resistencia tanto Estados Unidos como los socios árabes, sí, esto puede que no sea exactamente el plan de 20 puntos, pero puede ser algo de ese tipo. Y entonces incluso podrías desplegar a las fuerzas de defensa de Israel en otras posiciones distintas a la actual. La otra alternativa es que Hamás no sea desarmado y que Hamás siga existiendo. Hamás seguirá como fuerza política de todos modos, creo que todos lo saben,
Y además, Hamás es una fuerza política en Cisjordania. Así que dentro del pueblo palestino, la entidad palestina, sea lo que sea, Hamás seguirá estando ahí. Puede que exista la posibilidad de que con el tiempo Hamás se mantenga algún tipo de armamento. La pregunta entonces sería, ¿qué tipo de libertad disfrutaría Israel para coaccionar, para crear algún tipo de coerción como la que tenemos en Líbano? Y una vez más, y esto es importante en Líbano, lo que ayuda a que esto sea más estable es el acuerdo que tenemos con Estados Unidos y la presión interna que tiene Hezbollah. Tienes que tener un arreglo diplomático, un acuerdo político que siga a la actividad militar. De lo contrario, definitivamente, en una situación como la de Gaza, la actividad militar se va a estancar y eventualmente va a fracasar. Y esto es algo que hasta ahora no hemos logrado tener. Espero que lo logremos siguiendo este plan de 20 puntos o el acuerdo actual. Sí, sobre el Líbano, el alto al fuego tiene dos elementos. Existe el acuerdo diplomático que mencionas y también el desarme de Hezbollah, que no es realmente algo que estemos viendo. El gobierno libanés prometió desarmar a Hezbollah para finales de año, pero claramente no va a suceder. Entonces es que el gobierno libanés no puede desarmar a Hezbollah o que no quiere hacerlo. Mira, no quiero profundizar demasiado en la historia del Líbano y la estructura política de allá, que es muy complicada, pero lo hicimos y yo lo veo en Medio Oriente o a través de Medio Oriente o NARS. Realmente no me importan las formalidades allá. Debido al ataque israelí contra Hezbollah, llegamos a una situación en la que antes del 7 de octubre e incluso antes del verano de 2024, Hezbollah era la fuerza más poderosa en Líbano. Era mucho más fuerte que el ejército libanés. Y Hezbollah creó una especie de parálisis que hizo que el Líbano estuviera en guerra con Israel, aunque la mayoría de los libaneses no quería eso, y así sucesivamente. Esto ha cambiado. La idea de que esto cambiará hasta el punto de que Hezbollah no tenga ni un solo rifle o un solo cohete de nuevo. No creo que eso sea importante, no, realmente no creo que eso sea importante, no. Primero que nada, mira lo que ya ha pasado. Hezbollah fue creado y armado por Irán durante casi 2 décadas con un solo propósito. Iba a ser la fuerza disuasiva en caso de que Israel decidiera atacar a Irán, y de hecho disuadió a Israel de hacerlo durante muchos años. Y luego atacamos en Irán. No importa si querías hablar, vamos a discutir el resultado de este ataque. Pero Hezbollah está mal. ¿Por qué? Porque fue golpeado, porque le quitaron el liderazgo, porque tiene esas presiones internas. Esto para mí es mucho más importante que la falsa idea de que vamos a desarmar a Hezbollah. Y todos van a ser, no sé, agricultores y corredores de bolsa. Eso no va a pasar. Y creo que es un objetivo político o un objetivo declarado políticamente, mucho más que un objetivo real. Así que quedémonos en nuestro vecindario inmediato, Jerusalén y Damasco. Han estado involucrados en conversaciones durante muchos meses ya que se convirtieron públicas, ¿no? Hace no mucho tiempo sobre un acuerdo de seguridad. Pero no debemos olvidar el pasado de su líder interino autoproclamado. ¿Cree que Israel debería dar una oportunidad al presidente Ahmed al-Shada? La respuesta corta es sí, pero depende de lo que entienda por darle una oportunidad. Creo que cualquier acuerdo de seguridad en el terreno que sea aprobado por los profesionales en Israel es algo bueno. Creo que para eso, creo que parte del territorio que hemos estado manteniendo desde la caída del régimen de Assad, no sé de qué sirve. Por ejemplo, la cima de la montaña Camón. Está bien, puedo contarte una historia personal. Después de la guerra de Yom Kippur, en febrero de 1974, mi padre era comandante de un batallón de paracaidistas de reserva en la guerra y fueron sus tropas las que estaban ahí. Y apenas fueron rescatados por una unidad de Sayeret Matkal. Fuerza de reconocimiento que de hecho perdió a uno de sus soldados en el camino hacia allá porque no podían quedarse ahí durante el invierno.
Bien, no estoy diciendo que esto sea exactamente lo que va a pasar, pero esta idea de que es comprensible por las circunstancias. Ya sabes, el régimen de Assad acaba de caer. Sabes, asegurémonos físicamente de obtener la mayor cantidad de logros físicos, destruyendo su fuerza aérea, su amenaza de cohetes y así sucesivamente. Creo que deberíamos darle una oportunidad a Shara en el sentido de que no crearemos presión que parezca hostil para Ashara. Por ahora no hay necesidad de ser hostiles con Ashara. Y eso, por supuesto, también tiene que ver con la relación entre Israel y Turquía, porque Turquía es él. No estoy diciendo que sea un títere turco ni nada por el estilo, pero Turquía fue el gran apoyo de sus fuerzas cuando llegaron a Damasco. Turquía también tiene problemas fronterizos con Siria, así que debemos verlo en conjunto. La idea es que, en mi opinión, lo más importante para nosotros en Siria es, ante todo, evitar la recreación de algún tipo de acceso. Algún tipo de círculo de fuego alrededor de Israel como teníamos antes de la guerra y antes de la caída del régimen de Assad. Como en hebreo, respétalo pero desconfía. ¿Buen consejo para Medio Oriente? Sí, hablamos mucho sobre la red de proxies. Hay un proxy clave del que no hablamos. Quizás el último que queda son los hutíes, que han demostrado ser no solo una amenaza para Israel, sino también para el tráfico marítimo. El transporte marítimo y para la región con su creciente amenaza global. Han prometido reanudar los ataques contra Israel cuando lo decidan. Entonces, ¿qué necesita hacer Israel para enfrentar la amenaza continua de Yemen? Primero que nada pensé que lo que Israel necesitaba hacer era convertir el asunto de los hutíes, tanto como pudiera, en un asunto internacional. Y seamos honestos, correr a los refugios antiaéreos por los misiles hutíes no fue una experiencia agradable para nosotros. Pero el daño, por ejemplo, a Egipto, a la economía egipcia debido al el cierre de facto del canal de Suez, fue mucho más grave. Y he aquí que el mundo o Egipto no hizo mucho al respecto. Creo que lo preocupante es que, de hecho, una de las principales rutas marítimas, el Mar Rojo y el Canal de Suez, ha estado cerrada por un tiempo ya. Todos se acostumbraron, incluso los precios del transporte marítimo han estado bajando, han ido disminuyendo con el tiempo. Subieron mucho después de... Este tipo de bloqueo comenzó y ahora están volviendo a bajar. Y el mundo parece decir, está bien, es problema de Israel, es problema de Egipto, tal vez sea problema de Jordania, porque no es nuestro problema. Y nosotros, siendo Estados Unidos, Gran Bretaña o Europa, no vamos a hacer mucho al respecto. Y esta es una lección para nosotros. Porque significa que miras, por ejemplo, el lado oriental del Mediterráneo, digamos que hay un bloqueo por alguien en medio del Mediterráneo. El mundo podría decir que es un problema de Siria, Líbano, Israel y quizá Egipto. La idea de que si nosotros y mi conclusión sobre eso no es que debamos hacer todo por nosotros mismos. Hemos luchado contra los hutíes todo lo posible, pero no les afecta. Matamos a su jefe de Estado Mayor. No parece afectarles mucho, y eso significa que cuando lidias con el mundo y cuando te ves a ti mismo, empezando desde Gaza y llegando hasta Yemen o Teherán como parte de un orden global, debes estar listo para incorporarte, para sumergirte dentro de ese orden hasta el final, y no solo cuando te conviene o solo cuando te ves obligado a hacerlo. Este gobierno y el primer ministro lo hicieron por presión de Estados Unidos. Sobre Gaza, no hemos escuchado lo último de los hutíes. Bien, pasemos a la última parte del programa. Quiero hacer una ronda rápida de preguntas. Te voy a mostrar 3 imágenes en la pantalla de aquí y tú respondes con lo primero que se te venga a la mente. Así que vamos a ver la primera imagen. Mira, como te dije,
Qatar y Turquía fueron los que más se beneficiaron de lo que ha estado pasando en los últimos meses. Y también muestra que está relacionado con lo que parece ser el principal motivo de este presidente estadounidense, quien, como mencioné, la mayoría de las acciones de Trump fueron positivas para Israel. Por otro lado, piensa en la escena que tuvimos con Netanyahu en la Casa Blanca cuando Netanyahu se ve obligado a leer esta disculpa dictada a Qatar. Y hay una persona catarí, como supimos después, hay una persona catarí en la sala supervisando eso. Netanyahu leía cada coma. Esto es lo que pienso al respecto y esto no. Así es como este presidente dirige el mundo y una vez más hasta ahora ha sido positivo para Israel. Debemos ser conscientes del lado negativo. Sí, no estoy seguro de que todos aquí en Israel estén contentos con que la administración de Trump se acerque tanto. No solo la administración de Trump, también gobiernos consecutivos se han acercado a Qatar. Pasemos a la siguiente foto. Mira. Erdogan, sabes, Israel y Turquía siempre estuvieron en muy buenos términos. E incluso en los primeros años de Erdogan, cuando empezó a ser hostil, todavía teníamos una gran cooperación militar con Turquía, gran inteligencia. No sé si la gente sabe eso. El Mossad, al menos en 2 ocasiones que yo conozco, evitó ataques terroristas en Turquía contra turcos, no contra judíos o blancos israelíes, y así sucesivamente. Y Erdogan tiene sus propias ambiciones. Y definitivamente tiene una animadversión contra Israel. Pero ya sabes, estar en conflicto con Turquía para Israel es algo muy complicado. Y una vez más, no vería la resolución de esto, sino la gestión de esto a través de mentiras internacionales. Israel no va a disuadir a Turquía. Israel no va a asustar a Turquía. Israel no debería temer a Turquía, aunque Turquía es parte de la OTAN. Es un actor muy complejo y necesitamos manejar eso de manera inteligente a través, una vez más, de la estructura internacional de Medio Oriente. Sí, será interesante ver si realmente terminan siendo parte de la fuerza multinacional en Gaza. Veamos la tercera y última imagen. Mira, soy una de las pocas personas en Israel que realmente redactó y logró que la Knesset aprobara un proyecto de ley en 2014. El proyecto de ley que votamos en 2014 no es relevante. Ahora, te diré 2 cosas. Una para mí, siempre. El principal problema con los jaredíes que no van al servicio no era solo eso. Tras el 7 de octubre se discute mucho sobre las necesidades del ejército que requiere más soldados, especialmente de combate. Para mí, el problema era la disposición, la voluntad del público, que sirve para continuar sirviendo y estar bajo esta enorme carga, la cual se ha vuelto mucho mayor desde el 7 de octubre, cuando 1 de cada 6 posibles soldados está exento del servicio militar. Y por supuesto, había la intención en esta coalición actual de aprobar una ley que haría que esto, ya sabes, incluso fuera una ley básica en Israel. Y creo que lo otro es que hay cosas prácticas, no diría soluciones, pero sí hay cosas prácticas que se pueden hacer. Por ejemplo, estoy involucrado en algunas de ellas, algunos de mis amigos jaredíes y la gente jaredí con la que hablo aseguran que podrías crear una fuerza de reserva de 10,000 jaredíes listos para realmente servir durante un mes, defendiendo las fronteras y así sucesivamente. Y esto no resolvería el problema del reclutamiento y tampoco resolvería lo primero de lo que hablé. Pero estoy planteando esto porque el problema es que el tema del servicio de los jaredíes se ha convertido en un problema que ya no se aborda de manera práctica. No pido que se resuelva, solo que se aborde, ya que es el punto central del choque de identidades en Israel. Y una vez que las cosas llegan a ese punto, todos tienden a ser menos prácticos. Así que ahí hay un verdadero problema.
Será interesante ver si también es clave en estas actualizaciones. Por supuesto que lo será. Cosas fascinantes. Obviamente podríamos seguir y seguir. Tampoco hablamos de esta época dorada de los israelíes en la NBA. Lamentablemente tendremos que terminar aquí. Eso es todo el tiempo que tenemos esta semana. Quiero agradecerte de nuevo. Ofer Shela. Gracias por tu tiempo y tus ideas. Acompáñanos la próxima semana.